con el arte cuando a los 6 años más o menos. Mi mamá, mi papá me acercaban mucho, más mi mamá, acrílicos, pinceles, témperas y tela. Y en esas revistas de pintura que venían, que te enseñaban a pintar, había un paso a paso. Yo desde los 6, 7 años ya empecé a ver cómo se hacía, cómo era el sombreado. Empecé a calcar, el papel carbónico era fundamental, me encantaba el papel carbónico. Y bueno, mi primer regalo fundamental que me acuerdo fue a los 8 o 9 años, que me regalaron la caja para mí de acrílicos, pinceles, potes, de esos que para mí eran de verdad, de artista para mí. Hay un cuadro que recuerdo un montón, que mi mamá lo tiene colgado en su casa, que es un caballo. Lo pinté a los 8 años. Ese fue, creo que, uno de los primeros cuadros colgados, mi primer contacto con la pintura. Fui a talleres de pintura durante varios años y recuerdo que me encantaba ir, lo amaba. Ahí aprendí a hacer, bueno, cartapesta, algunas técnicas de pintura. Todavía mi mamá entonces conserva una de esas pinturas de ese taller, que es un portarretrato de una calle que pasaba gente, así que ahí un poco la figura humana fue un primer acercamiento, si bien está muy con pocos rasgos. Este cuadro está hecho con una guía de una profe, y en el primer taller que concurrí con la profe se llamaba Adriana Ciotta. Ese último año de secundaria debíamos pintar un cuadro en un bastidor de tela y con acrílicos específicos dependiendo de la imagen que en grupo la íbamos a pintar. Con las chicas, bueno, de mi grupo lo hacíamos, llevamos una postal que era de una catedral de nuestra ciudad. Tuvimos que comprar los colores esos específicamente de los que, dependiendo de esa imagen de la catedral. También fue mi primera experiencia en tamaño grande, porque bueno, fue de 1 metro por 1 metro ese cuadro, que ninguna de mis compas le significó mucho ese cuadro, supongo yo, porque quedó en el olvido, en la escuela, en el verano, nadie lo fue a buscar, pero para mí sí había significado un montón, creo que el principio de mi carrera. Ni bien comenzó el próximo año, ya no iba más a la escuela, ya había terminado. Yo lo fui a buscar, fui a la escuela y fui a buscar por ese cuadro, porque para mí, la verdad, sinceramente había significado un montón. Y bueno, me lo compró mi abuela. Mi abuela es mi coleccionista favorita, es mi primer coleccionista, tiene toda su casa con un montón de obras mías. Y en paralelo a ese cuadro grande que pinté en la escuela, yo decidí comprarme uno más chiquitito para poder hacer en clase. Calqué unas flores, me acuerdo de estas revistas de pintura que mi mamá me compraba cuando era más chica. Era un esfumado de todos colores hermoso, pero la seño metió un poco de mano. No recuerdo si me dijo hace así o cambié el fondo y la pincelada. Bueno, yo ya no me gustaba, porque bueno, seguí estos consejos. No me gustó cómo me había quedado. La próxima clase me arriesgué a que me quedara nuevamente mal, pero lo hice igual. Y lo cubrí de negro y le agregué unos detalles en blanco. Lo amé, me encantó. Cuando mi mamá lo ve, yo quiero este taller, este cuadro en mi taller, el taller de costura que ella tiene. Así que, bueno, se lo regalé a mi mamá y lo tiene colgado todavía en su taller de costura. Mi preceptora, que vio todo mi proceso del cuadro, que se lo regalo a mi mamá, me lo quiere comprar. Fue mi primera venta, pero obviamente yo ya se lo había regalado a mi mamá, así que le dije, te hago uno igual. Esa experiencia en lienzo, el que me hizo decidir de seguir estudiando Bellas Artes. Ese cuadro fue también un proceso importante como artista, porque sí, a partir de ahí también decidí seguir el profesorado de artes visuales. Entonces le hice uno igual a la preceptora con un azul de fondo y me lo compró. Y bueno, lo colgó en su salón de preceptoría. Cuando entro a preceptoría, 9 años después, trabajando como docente en la misma institución, arriba seguía conservando ese cuadro que me había comprado hacía 9 años atrás. La firma en ese primer cuadro de flores
fue fundamental para que mi abuelo, el esposo de mi abuela conexionista, me hiciera dar cuenta de mi identidad como artista. Esto es muy importante. Me dijo, tenés que firmar con otro nombre, un poco más artístico. Él me lo dijo súper bien, la verdad. Y yo me lo tomé también muy bien y digo, tiene razón. Bueno, ahí comencé a firmar como Julie, porque él me decía Julie en vez de Juli. Entonces digo, bueno, es una identidad que es muy válida para esta firma, que me va a acompañar durante toda mi carrera y durante toda mi vida. Bueno, y hice mi carrera en Bellas Artes, ahí como lo había decidido el último año de la escuela. Y el último año para recibirnos, que fue en el 2016, recibirnos de la carrera de profesorado, debíamos preparar una muestra, una exposición. Ahí fue mi primer expo en la Casa Ronco de nuestra ciudad, la primera exposición grupal con todas las chicas del último año. Y durante todo ese año investigué mis orígenes, ese ADN, mis genes. Y mi pregunta era, ¿por qué estoy estudiando lo que estudio? Yo sabía que había algo que tenía que saber. Mi abuelo materno fue pionero en el arte del fileteado. Esto, la verdad que me cambió la vida, saber tal información. Porque bueno, él hacía las carteleras de los estrenos en los cines antes de que aparezcan las imprentas. Y esa primera exposición, para mí, en la Casa Ronco, estuvo atravesada por toda esa investigación familiar que me construyó y que, bueno, con el paso del tiempo logré deconstruir y materializar en esas obras que fueron presentadas en esa exposición grupal. Bueno, en esa exposición del 2016, cuando terminé la carrera, expuse dibujos. Empezaba con algo de mi abuelo, pero después era mi obra. Entonces terminaba siendo una abstracción, pero que partía desde una figuración concisa, que era este fileteado que mi abuelo realizaba. Entonces ya la obra dejaba de ser mía y pasaba a otra dimensión. Esto de deconstruir de lo que estaba hablando, de construir la historia, mi propia historia, ¿no? Si se quiere. También, bueno, pinté un retrato de él. Esta obra en particular fue la que me llevó a trabajar a Buenos Aires con Eugenio Cutica. Los meses que viví allá con mi abuela, allá en Buenos Aires, con mi abuela materna, no solo logré reconstruir relatos familiares que siguieron aportando a esta investigación que hice el último año de carrera, sino que fue un antes y después en mi vida. Bueno, allá en Buenos Aires me levantaba a las 5 de la mañana para tomarme un colectivo a la estación, para tomarme una combi hasta la capital y de ahí poder tomarme otro colectivo que me llevara a Barracas, donde estaba el Central Park, su taller, junto con el de Milo Lockett, Antonio Segui, bueno, y varios artistas que no me acuerdo su nombre, pero eran muy importantes. La verdad que me sentía muy, muy afortunada. A las 8 de la mañana entrábamos al taller de Eugenio Cutica, trabajábamos hasta las 5 de la tarde, teníamos un pequeño recreo de 30 minutos más o menos, ni más ni menos, para comer. Y a las 5 de la tarde tenía el mismo recorrido de vuelta hasta llegar a lo de mi abuela a las 8 de la noche o a veces un poquito más. Comer y seguir pintando un rato más para mí y bueno, irme a dormir y vuelta al taller. Esto que estaba pintando en el medio es otra catedral, una segunda revancha, de aquella catedral que había pintado en el secundario. Este cuadro de la catedral, cuando terminé mi primera exposición en el 2018, la doné al Museo López Claro. En Buenos Aires con Eugenio fue como vivir en otra vida. Meditábamos, hacíamos arte, analizábamos obras, nos consultaba detalles de sus obras, nos hacía parte, diseñábamos, construíamos, modelábamos, era una locura. Comenzamos, 12 asistentes y llegamos 4 hasta el final, en todo su proceso creativo. A Julieta la conocí hace unos años cuando vino a trabajar a Buenos Aires con Eugenio Cutica. Y fuimos así, de 0 a 100 en un segundo.
Y uno dice, bueno, está acá, ¿no?, teniendo tremenda experiencia, como un artista de alguna manera consagrado, está ahí en la zona, digamos, ¿no? Después, con el tiempo, me fui dando cuenta de que es algo que la caracteriza realmente, ¿no? Hay siempre una intensidad sutil, si se quiere, una intensidad que no ciega, que perturba, pero no la comodidad, sino en la comodidad. Y creo que justamente es eso lo que permite abrir a la pregunta sobre lo que creemos conocido, en eso que la tenemos reclara. Y al no sacar completamente el piso, uno puede levantar la mirada, ampliar el panorama, recibir activamente, ¿no? Entonces hay ahí como una especie de coraje, me parece, porque sin la necesidad de estar maquillando lo que dice o lo que hace con grandes solemnidades y fuegos artificiales y parafernalias, logra transformar. Creo que es una de las claves del atrapamiento que maneja, ¿no? Esta terrenalidad, este vínculo que uno puede establecer, o que ella establece en realidad, y desde ahí pasar a la pregunta, ¿no? Ahí está la magia, ya no es un simple sombrero, ¿no? Ahora te saco un conejo, ahora lo ves, ahora ya no lo ves, ¿viste? Y cuando se empieza a armar ese vínculo, se empieza a armar también un juego entre el somos, el soy y el ser, digamos, ¿no? Con todas sus contradicciones, ambivalencias, fragmentaciones, identificaciones, miedos, deseos, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy, sobre todo, ¿no?, con ella investigando por ahí las raíces de personales e históricas, sociales, de qué hace un cuerpo, ¿no? Me parece que lo hace de una manera tanto centrífuga como centrípeta. ¿Qué hace a un cuerpo? ¿Qué la hace a ella? ¿Qué hace a la familia? ¿Qué hace a la comunidad zuleña? ¿A la Argentina? ¿A la sociedad en general? Y viceversa. En esos 5 meses que allí estuve, planifiqué toda mi exposición, la próxima exposición. Yo sabía que en algún momento la iba a tener. Bocetos, preguntas a Cutica, para ver cómo podía materializar esa idea que tenía en la cabeza. Cuando me dijo que mida la obra, que use mi parte racional y la compense con esa explosión de creatividad que me estaba dando el hemisferio derecho. Ahí, de ese consejo que él me dio, y con la lectura paralela del libro de Mian, que me lo prestó una de las asistentes, compañera de trabajo de allá, salieron las obras racionalmente creativo y figurativamente abstracto. Estas obras, que una es una pintura y la otra es una instalación, esas obras jugaban con los hemisferios, con los opuestos, pero complementarios, estos dos hemisferios. Bueno, esta Bus de Buenos Aires comenzó a pintar sus primeros cuadros cuando vio mi primera exposición en el 2016, cuando terminé la carrera, con obras que referían a su papá fileteador, o sea, mi abuelo. Ella, la verdad que la admiro mucho, comenzó a pintar en óleo. Me encantan sus cuadros porque jamás conseguiría yo esa pincelada. Es tan única, lo pueden observar en sus cuadros. Y eso que logra sacar a sus 70 años, estaba dentro hacía mucho tiempo. Estaba esperando soltarse y salió de la mejor manera. Conservo en mi casa colgados 2 cuadros suyos que amo, admiro con toda mi alma. Es un barco y una flor, un lilium. Julieta fue descubriendo dentro mío la afición a la pintura, a las artes pictóricas que yo tuve desde que era muy pequeña, al lado de mi papá fileteador y dibujante. Y entonces ella trató con humildad, con cariño, con simpleza, de sacarme todo lo que yo sentía dentro y que estaba muy guardadito al cabo de mucho tiempo.
Entonces fui sincerándome con ella, fui sacando las cosas y a mí siempre me gustó dibujar y pintar. Y ahora, justamente siendo muy mayor, gracias a mi nieta pude sacar todo eso que tenía dentro y que ni yo a veces sabía que lo tenía. Muchísimas gracias, Julieta, por haberme hecho recuperar tantos recuerdos de mi niñez. Ahí fue cuando me quedaba después de las 5 de la tarde, porque me ofreció el taller para hacer mis obras, si lo deseaba y si quería. Y bueno, cuando leyó uno de mis bocetos, que todavía lo conservo, me dice: Julieta, sentate en el sillón. Vos, yo te quiero decir algo, vos ya sos una artista y lo tenés que saber. Y yo no lo podía creer. Esto para mí fue mi segundo título. El primero fue de profesora y bueno, fue Eugenio Cutica quien me hizo sacar esta timidez y ese miedo a decir, bueno, soy un artista. Que bueno, ese segundo título ya lo tengo y lo recibí ahí en Buenos Aires. Al mes de esta propuesta de exponer en el museo de nuestra ciudad, de López Claro, el Museo López Claro, comienzo a estudiar posgrado con título de maestría en la Facultad de Tandil. Al mes de comenzar allá en Tandil, en la ciudad, me siento como descompuesta, me siento mal. Bueno, estaba embarazada. Mi bella Oli que estuvo presente adentro de la panza todo ese primer año de cursada, de posgrado, porque decidí continuar, y todo ese segundo año de cursada con Oli en brazos. Y bueno, la primera exposición en el 2018 en el Museo López Claro fue embarazada. Sentía esas patadas de Oli en la panza y ponía música y era una teletransportación a un mundo nuevo, que me encantaba lo que estaba pasando en ese momento, porque era todo en un mismo cuerpo, que estaban pasando un montón de sensaciones. Estaba y estoy con mi compañero de vida, sí, él respetando siempre estos momentos en que me encontraba conectada. Siempre me observó a la distancia, digo, en la misma casa, pero pudiendo ser parte de este gran proceso y proceso creativo también y de vida personal. Fue muy importante para poder llevar a cabo esta primera exposición en el museo con todo lo que había sido mi vida en Buenos Aires con Eugenio Cutica. Todas las obras fueron pensadas allá y bueno, fueron materializadas acá en Azul. A partir de esa obra se dieron forma a estos dibujos con la superposición de rostros, superposición de imágenes de mujer y de hombre. Seguimos con los opuestos complementarios, buscando ese equilibrio, el adentro y el afuera, estos opuestos que se complementan. ¿Por qué somos diferentes? ¿Por qué no se puede? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué somos tan distintos y a la vez tan iguales? Bueno, todas estas preguntas filosóficas tal vez eran las que me formulaban y que dieron vida al título de la exposición Más allá del bien y del mal. Bueno, una vez que Eugenio Cutica puede exponer esta obra en el Museo Mar, que ya estaba programada para el verano del 2019, ver esta inauguración monumental que fue en ese museo, ver que fuimos parte del detrás de escena es una locura, porque si ven esas fotos y los registros de esa exposición, la verdad que eran una ola de nenas, que eran creo que 100 nenas, hechas en fibra de vidrio, un proceso muy estresante, porque bueno, era todo tóxico y hacía calor y teníamos que estar con los barbijos y con guantes y con los pelos atados
y no tocar ese ácido porque nos quemaba. Haber sido parte de eso fue muy, muy enriquecedor como artista y como aprendiz también desde ese lugar. Vuelvo a mi ciudad a seguir con mi vida anterior o continuar con otro estilo de vida, porque la verdad lo necesitaba todo. Vivir en Buenos Aires es otra cosa que la localidad azul, pero no menos peor, ni mejor, ni nada, sino que necesitaba estar con mi familia, necesitaba pensar, darme cuenta de todo lo que había pasado. Y bueno, abro mi primer taller, ni bien vuelvo de Buenos Aires, en la calle Rivadavia y Córdoba. Todavía está esta mandala pintada y bueno, mientras estoy ordenando el taller adentro, organizando, me tocan la puerta del taller y era el director del museo de nuestra ciudad decirme si quería exponer en el museo. Yo no podía creerlo. Le pedí que me diera 4 meses para crear nuevas obras. Yo no quería presentar lo que ya tenía hecho. Yo ya era otra, yo pensaba distinto, me sentía con fuerzas para poder poner en juego todo lo que había aprendido en Buenos Aires, todo aquello que había ideado, todos los bocetos que había pensado. El 1 de septiembre mi primera exposición individual, que bueno, se llamó Más allá del bien y del mal, porque hacía alusión a estos opuestos complementarios que surgió desde el libro de Emian y del consejo de Eugenio Cutico de poner los 2 hemisferios en equilibrio. Allí nace esta gran frase que dijo Nietzsche, más allá del bien y del mal, una obra literaria también del filósofo. Estoy dedicada ahora a mi tesis referida al arte contemporáneo y los nuevos métodos de producción artística digital en este nuevo siglo. Y hoy en día también considero que puedo realizar más de una cosa a la vez. En este momento, bueno, me encuentro con un proyecto también que refiere a los desaparecidos en la época de la dictadura, pero con un mensaje de paz muy claro, que adoptará un formato de estrella y que todavía estoy haciendo el molde para poder presentar una maqueta a la municipalidad porque va a estar colocada en un lugar público y hay que pedir ciertos permisos, que vaya colocada en Boca de las Sierras, en el espacio de nuestra ciudad tan importante y que tiene mucho futuro porque están haciendo un proyecto de turismo ahí. Va a tener luz en su interior y que brille por la noche y que se vea a gran distancia. Realicé junto a mi cuñado Facundo un corto donde cuento una pequeña historia que da presentación a esta gran obra. Con este corto ganamos el incentivo artístico, el Proyectarte, y este incentivo artístico que me ayuda tanto para poder seguir continuando haciendo obras. Aquí comienza otro proyecto en paralelo que ya está tomando forma y todavía está en construcción. Y esta vez desde mi lado paterno, el esposo de mi abuela coleccionista, este abuelo que murió hace 6 años y que era de él el negocio y que ahora formo parte yo como empleada, pero también creo que como parte del negocio familiar me siento muy adentro de este negocio y él está presente ahí, estuvo presente. Y ahí comienza este proyecto. Esto del mural, todo lo que surgió, este nuevo camino que fui descubriendo, que se han presentado como muy de a poco durante la carrera. Y bueno, este es uno de los trabajos que estoy haciendo actualmente. También estoy pintando un mural que es en la CGT de la Ciudad Azul. Y bueno, nos llamaron para el sindicato, la CGT. El sindicato de panaderos se acercó a nosotros, que estábamos pintando al lado, y dijimos, sí, claro, obvio, pero bueno, es una pared grande, es 12 metros por 6 metros. Bueno, dale, no importa, lo hacemos igual. Y bueno, así de a poco, era toda la reunión de todos los sindicatos, teníamos que proyectar en la imagen, así que fuimos creando cada logo para que no sea solamente representado el logo de cada sindicato, sino que haya un poco de nuestra creación
Así que fuimos diagramando cada logo por separado, viendo que les guste también a cada sindicato, y ahí fuimos creando la imagen en esta pared que todavía no se terminó, lo estamos haciendo, y hace varias semanas que venimos trabajando porque primero tuvimos que pasar la hidrolavadora, preparar todo la pared, y bueno, y ahora sí, estamos trabajando. Este es otro de los trabajos que ahora estoy haciendo, así que bueno. Para mí el arte es la forma más verdadera, más nítida que tiene una persona de mostrarse. Es una verdad interior, es identidad propia de cada artista, es donde uno puede ser uno y sin mentiras, sin mentir a los demás, sin mentirse a uno mismo, a una misma. Creo que es yo ya me considero que es un estilo de vida, el arte para mí. No me imagino una vida sin el arte. Ya todos mis pensamientos, mis ideas, creo que transversalmente en algún momento choca o se pone en contacto con el arte, y la pincelada es lo más sincero que tengo, y creo que cada artista tiene. Y la forma de hacer arte, este proceso creativo, es lo que más me gusta de la obra, de hacer arte, de producir. Esto de buscar información, de investigar, de mirar la historia, de ver qué pasó, por qué pasó. Ver y considerar el artista o la artista como un receptor o un intermediario entre la idea y lo material de la obra, ese canal de transformación donde la idea está en el aire y el artista lo capta como un módem, un portátil de Wi-Fi, lo capta y lo vuelve materialización en la obra, en la producción. Y ese proceso, ese constante ir y venir entre la idea y lo material, es lo que más me gusta de producir obra.